Cuéntame un cuadro es un proyecto de divulgación cultural que nos ayuda a entender el arte y a disfrutarlo de manera diferente. Hoy en Canal Prestosu nos asomamos al lado más divertido de la historia del arte con Patricia Pérez. Patricia, bienvenida a Canal Prestosu. Muchas gracias, bien hallada. Antes de nada, ya que estamos en este maravilloso sitio, en esta plaza del Niemeyer, me gustaría empezar por esa visita guiada que hacéis este próximo domingo. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues es un lujazo poder pasar un ratito de mañana. Hemos pasado unas cuantas mañanas de domingo en compañía de la obra de Francisco de Goya. La mayor parte de lo que tenemos aquí en Cúpula es su obra gráfica y la verdad es que es una exposición muy bien concebida, porque lo que hacen es establecer un diálogo, ¿no?, entre la obra de Goya y el arte de vanguardia, como la historia del arte posterior a Goya ha bebido muchísimo de este gran artista, o sea, no podríamos entender lo que vino después sin esa figura, y hay un diálogo muy interesante, ¿no?, entre esos artistas de vanguardia que a priori podemos pensar que tiene que ver, ¿no?, un artista de finales del 18, principios del 19, con artistas de las primeras vanguardias o incluso más recientes. Bueno, pues tienen mucho que ver. Goya fue un artista de esos inclasificables, de estos artistas con mayúsculas, que yo lo paso muy mal, la verdad, lo paso muy bien, pero también lo paso muy mal porque me tengo que limitar a un tiempo, y yo creo que en esa cúpula podríamos estar 4 horas tranquilamente hablando de todo lo que hay ahí dentro. ¿Y el recorrido de cuánto tiempo es, más o menos? Pues tenemos unos 45 minutos que no me lo creo ni yo, porque yo, para hablar de este artista, ya te digo que siempre va a ser poco tiempo, porque es que todo, o sea, cualquier obra suya, bien obra gráfica, bien pintura de historia, bien retrato, yo creo que Goya por encima de todo era un gran comunicador y cuenta tanto en solo una obra, que cuando estamos hablando del volumen de creaciones, ¿no?, del artista que hay aquí dentro, pues ya dices tú, no puedo, no soy capaz, ¿no?, de condensar, porque yo creo que además nos pueden las ganas y la ilusión de todo lo que queremos contar. La gente también está muy receptiva porque es un artista, ¿no?, que despierta mucho interés, y oye, pues yo creo que si ambas partes estamos de acuerdo en dilatar, pues dilatemos. Oye, en Cuéntame un cuadro os habéis propuesto acercarnos el arte, la cultura en general y el arte de una manera divertida. Doy fe, os sigo en Instagram, me río muchísimo con vuestros vídeos, pero ¿cómo nació esa idea? ¿De dónde surge? Pues nace yo termino la licenciatura en Historia del Arte en el año 2005 y siempre fui una persona que me gustó mucho comunicar o dar la brasa, también podríamos llamarlo así, y termino una carrera donde pues no hay muchas expectativas, digamos que no es la carrera con mayor salida laboral. Empiezo a enfocarme en el mundo de la formación no reglada, pero bueno, no sabía muy bien por dónde tirar. Y poco a poco pues voy teniendo claro que yo lo que quiero es comunicar. Quiero comunicar mi pasión por la historia del arte, o sea, yo soy muy friki de lo mío, me encanta la materia, quiero que la gente disfrute como disfruto yo cuando contemplo una obra de arte. Y se me ocurre, pues después de unos años de dar tumbos por el mercado laboral, pues desarrollar mi propio proyecto, que es Cuéntame un cuadro, al que pusimos ese título porque queríamos que la gente viese el arte como algo accesible, ¿no? Entonces se puede contar una obra de arte con la misma sencillez con la que le cuentas un cuento a un niño y hacerla accesible, ¿no? Y quitarle a veces el estigma que tiene el arte como algo académico, como algo inaccesible. A mí me llama mucho la atención que hay muchas personas que parece que te piden permiso para ir a un museo o para ir a una clase de historia del arte. Y es que yo no sé nada de... bueno, yo siempre digo, yo no sé nada de fútbol y he ido al fútbol. Y no tenemos ese miedo. Creo que no tenemos miedo al fútbol porque desde que somos peques nos permiten jugar con balones, pero desde que somos peques no convivimos con el arte. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque es verdad que hay ciertas materias que están revestidas como de un halo academicista que aleja. ¿Por qué pasa? Bueno, probablemente hay que hacer autocrítica también. A mí no me gusta esto de echarle la culpa a los demás. Eso viene mucho de Goya también, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué podemos cambiar. Y sí que creo que probablemente desde las instituciones, al final el arte tenemos que pensar que si miramos atrás en el tiempo, digamos que no tuvo el mejor trato, ¿no? El arte, la mayor parte de nuestra historia, el arte se consideró una artesanía, un oficio manual, ¿no? Y llegaron las instituciones, las academias de arte en el siglo XIX para ponerlo en su sitio, ¿no? Para dignificarlo. Y creo que se nos fue un poco de frenada la dignificación del arte, sí, yo creo que nos pasamos un poquito
y por aquello de cuidarlo tanto, ¿no? y normalizarlo tanto en cuanto a limitarlo a unas normas, ¿no? A esto es arte y esto no es arte, le pusimos demasiadas puertas al campo. Y aunque muchas de esas puertas, por ejemplo, esto que comentamos, ¿no? Probablemente ahora el concepto de arte es algo mucho más abierto que hace 100 años o 200 años, sí que respecto al acceso al mundo del arte nos sigue costando abrirlo. Yo sí que creo que, por suerte, eso está cambiando. Pues hay grandes instituciones como el Museo del Prado o el Museo Thyssen que hacen una labor educativa maravillosa. Incluso hacen, ¿no? Pues directos en redes sociales y cada día te abren el museo y te lo abren de verdad, de manera accesible, pero creo que cuesta, que todavía yo lo que veo por ahí es que a veces encuentras textos de exposiciones que dices, ostras, es que me está costando entenderlo a mí que soy del gremio. Yo no sé hasta qué punto una persona que no esté iniciada en la materia se va a acercar aquí. Sí. Entonces yo sí que creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y vosotros ahí lo hacéis muy bien porque realmente lo contáis muy divertido, muy fácil. ¿A ti cuál es el cuadro que más te gusta contar, el que más disfrutas? Uf, claro, dentro de pues que van a es ser un poco todos. como a quien quieres más, a mamá o a papá, ¿eh? Pues no sabría decirte uno. Te puedo decir artistas. Pues no sé, me gusta muchísimo, muchísimo hablar de Maruja Mayo, que es una pintora de vanguardia, de estas que nos preguntan muchas veces, ¿no? A las personas que nos dedicamos a la divulgación histórica, esta pregunta trampa de si pudieras viajar al pasado, ¿a qué artista te gustaría conocer? Y yo siempre digo, ojo, a ninguno, porque yo creo que los admiro tanto porque no los conozco. Pero Maruja Mayo creo que es una mujer que me caería bien. Fue una gran artista, una gran vanguardista, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, de ir abriendo camino en el mundo del arte, con nuevos lenguajes, incluso dentro de su propia producción, ella va innovando constantemente y no se la conoce, no se le, a pesar de que recibió premios en su momento, pero no es una artista que sea archiconocida, ¿no? Como puede ser Picasso o Van Gogh, cuando sí que se lo merece. Entonces, me gusta mucho visibilizar el papel de las mujeres artistas y no sé, pues si me dijeras que me regalas una obra de arte que me guste, pues a lo mejor me iría a lo mainstream, pero es que yo soy muy así y me quedaría con La primera noche estrellada de Van Gogh. Un cuadro que es un artista que me gusta mucho, la manera que tiene de transmitir las cosas, porque creo que es un artista que se abrió en canal en sus obras y no se dejó llevar, ¿no? Que esto es como muy bohemio, pero un poquito es verdad, ¿no? Por las demandas del mercado, y pintaba, como él decía, por necesidad. Entonces, oye, aprovechando que cuentas lo de La primera noche, pues invitamos a toda la gente que vea vuestro canal de Instagram, que ahí cuentas la historia de las 3 noches, ahí lo dejamos. Sí, Van Gogh era muy de obsesión en obsesión, y tiro porque me toca, y hubo una temporada que le dio por las noches, entonces pintó unas cuantas. La gente, pues la que más conoce es la del MoMA, ¿no? Que es esta de las nubes como remolinos, pero hay 2 veces previas que Van Gogh sale por la noche con su caballete y empieza ahí a pintar un poquito el cielo nocturno. Oye, este tipo de actividades ¿tienen más tirón del que podamos imaginar? Que yo creo que normalmente tenemos en mente que tienen poco tirón, ¿o todavía hay demasiado campo para mejorar? Yo la verdad es que no me quejo. O sea, yo recuerdo cuando arrancamos con la empresa, allá por el año 2016, que en las primeras actividades que hacíamos, pues para ir haciendo nombre, ¿no? Que hacía mucho de esto que se hace ahora en el ámbito del emprendimiento, ¿no? Que es esto de tejer redes, ¿no? Pues ibas a actividades con otros profesionales de otros ámbitos, ¿no? Y cuando tú decías que tenías una empresa de divulgación histórico-artística, pues casi tenías que frenarles la mano para que no te dieran un billete o algo, sí, siendo pobrecita, ¿no? Y bueno, pues tampoco ha pasado tanto tiempo, no llevamos ni 10 años funcionando y ya hemos trabajado con museos nacionales, y sí que tenemos mucha demanda. Pues yo aquí en Avilés imparto cursos de historia del arte para personas adultas los lunes y yo ya tengo gente en lista de espera y todavía no hemos empezado. Cuando hacemos actividades, conferencias, charlas, también se suelen llenar. Entonces yo sí que creo que a la gente le interesa el mundo del arte. Lo que creo es que hay que decirles que no están equivocados, que sí, que el mundo del arte es muy interesante. Hay que quitarle la densidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo recuerdo en el colegio, ¿no? Que nos enseñaban esto de que la comunicación, ¿no? Tenía que adaptarse, ¿no? El objetivo de la comunicación es que fluya, como dice ahora la gente, ¿no? Entonces, si tú me estás hablando y yo no te estoy entendiendo,
yo creo que el comunicador o la comunicadora se tiene que adaptar al público, ¿no? Yo no comunico igual cuando hacemos actividades para niños y niñas de 3 años que cuando hago actividades de divulgación para personas adultas. Y yo creo que esto cualquier persona lo entiende. Pues lo mismo, o sea, si vas a impartir una conferencia a la universidad para un determinado público, a lo mejor puedes utilizar un vocabulario más específico, pero cuando vas a dar una charla para otro tipo de público, yo no me puedo ponerme a hablar de triglifos y metopas si no explico antes lo que es otra cosa que me da mucho coraje, ¿no? Cuando la gente dice esto de, bueno, pues esto que seguro que todo el mundo sabe. Bueno, para saber lo que todo el mundo sabe, tendremos que preguntarle primero a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo accesible, ¿no? Ese es el objetivo de la comunicación. Si no, no tiene sentido. ¿Y en el programa tenéis alguna actividad así próximamente para que nos pongas los Pues no te puedo decir lo que tenemos, pero una pista sí me podrás dar. Sí que le diría a la gente que para noviembre alguna cosita se va a hacer muy interesante, abierta a quien se quiera apuntar. Digamos que alguna escapadilla podrá caer, y además escapadilla así de ir y venir, de estas que aunque trabajemos y no nos dé la vida nos vamos a poder permitir, y bueno, a finales de octubre, principios de noviembre lo contaremos, así que estén atentos a las redes. Estaremos pendientes. Sí. Ya para acabar, cuando hablo con personas así de tu perfil, humanidades, me gusta pediros que hagáis un alegato a favor de las humanidades, por favor, que entendamos que es necesario y que es necesario seguir apostando por ellas en la educación. Yo creo que es fundamental. Recuerdo incluso hace unos meses que veía una charla de Juan Luis Arzuaga y él comentaba que al final las ciencias también son humanidades, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Cuando hacemos esta visita a la exposición de Goya, a mí siempre me gusta decirle a la gente que no hemos mirado suficiente a la obra de Goya, porque Goya por encima de todo era un humanista, es un artista que trasciende su época y lo que hace es reflexionar constantemente sobre las personas. Y las humanidades son eso. Recuerdo también, ¿no?, cuando vivimos la pandemia y nos hacíamos tantas preguntas, ¿no?, ¿por qué la gente se comporta de esta manera o de esta otra? Pues muchas de esas respuestas están en las humanidades. Yo creo que el enriquecimiento personal que te aporta una carrera de humanidades, independientemente de donde luego vayas a enfocar tu vida laboral, ¿no?, que la vida da muchas vueltas, yo creo que es fundamental y necesario. Creo que seríamos una sociedad mejor si cuidásemos de las humanidades. Totalmente de acuerdo. Me quedo con eso, con que seríamos una sociedad mejor y con encontrar respuestas y el enriquecimiento personal. Ha sido un placer. Pues igualmente. Aquí estamos. Gracias, Patricia. Muchas gracias.